Bueno, bienvenidos a este segundo episodio de la lectura del libro Crónicas de una vida de Anabel Arias Jiménez. Volvemos a la página 27. Estas casonas tenían cocinas de leña y la comida era la típica de la región. Los frijoles, con plátano verde picado con la mano, nunca con cuchillo, se servían todos los días al almuerzo y comida. Piel de cerdo en trocitos cocinada en conjunto con los frijoles, arroz blanco y chicharrones. La bebida de maíz, llamada claro, acompañaba y con frecuencia se le añadía panela raspada. Leche recién ordeñada junto a la vaca, con vaso en mano para que lo llenara directamente de la ubre. La espuma era lo mejor para tomar, deliciosa. El queso, allí llamado quesillo, lo hacían en casa y lo envolvían en hojas de plátano. Las arepas, de diferentes formas, planas, asadas en una parrilla sobre el fogón, redondas, metidas dentro de las cenizas del rescoldo, salían negras. Estas acompañaban el almuerzo y la comida. Las planas se comían al desayuno. Algún descubrimiento científico alertó sobre la arepa en ceniza como cancerígena. Nosotros la suspendimos. No sé si esto se volvió norma general. 4 tías, cabezas de familia, ambiciosas, inteligentes y fascinantes. Desde que nací, mi contacto con ellas fue frecuente, cariñoso y estimulante. Muy pequeña, todavía en Pereira, salí a los 4 años, me recuerdo que la llegada de alguna de ellas era una gran felicidad. Mi mamá se sentía acompañada y el ambiente era especial. Vagos recuerdos, pero allí están. Asomada a la ventana, yo hacía parte del grupo, estimulada por el papel prominente que siempre jugué en la familia. Mamá soñó con tener una hija parecida a Shirley Temple, una actriz de la época con pelo rizado y el mío es liso. Para lograrlo, me hacían cachumbos con tiras de tela y luego de soltarlos, me colocaba un moño en la cabeza, actividades que mis tías compartían gustosas. Salía a pasear con ellas y me contaban como queja que la gente pensaba que yo era su hija, les espantaba a los posibles novios. A lo largo de toda mi vida, ellas fueron compañía, apoyo, admiración y cariño. Siempre tuvieron en cuenta mi opinión para las decisiones importantes y la valoraban. Conviví con ellas largas temporadas hasta yo tener mi propia familia. Aún con mis hijos pequeños, llamaba a la tía Marina que vivía en Bogotá para irme a su casa con los bebés y pasar tardes enteras con ella. Como era jugadora de cartas, sacaba todas las fichas plásticas de colores y ellos eran felices jugando con estas. Al regresar de estudiar en Estados Unidos, viví con la tía Rosalba en Manizales. Su esposo Benjamín Jaramillo, raizal de esta ciudad y con una familia extensa, me presentó a sus sobrinos de mi edad. Con ellos establecí relaciones muy queridas para tener vida social divertida. Ellos poseían fincas cafeteras de clima medio y yo recién llegaba, reclamaba bebidas heladas y la tía mandaba a un trabajador a caballo para traerlas de la tienda cercana con nevera, Coca-Cola bien fría. El tío Benjamín, un ingeniero de carreteras, buen lector y amante del francés y la música francesa. Con él nos deleitábamos oyendo a Edith Piaf y a Jacques Francois, traduciendo las letras. Como mis primos eran bastante menores, niños aún, yo hacía parte de la gente mayor. En un paseo, donde el río formaba un pozo profundo, nos bañábamos y una de las primas se me colgó del cuello. Como yo estaba parada en una piedra resbalosa, caímos al fondo. Ella se aferraba con fuerza y yo, a pesar de nadar bien, me costaba salir a flote y pedir auxilio. Nos miraron al principio como si hiciéramos una broma, pero ya alguien entendió la emergencia y saltaron a ofrecernos ayuda. ¡Menudo susto! La tía Rosalba, Marina y mamá fueron extranjeras en su propia tierra.
Nunca lograron igualar la posición prominente y privilegiada que tuvieron en Salamina. Lo lograron sus hijos, no ellas. El ser salamineño es un gran orgullo. Así hayas vivido o aún nacido en otro lugar, los descendientes sentimos y expresamos el honor que significa esta procedencia. Papá comentaba que él, donde iba con mamá, encontraba salamineños, siempre con deseos de hablar y recordar el terruño querido. He conversado con personas supuestamente santafereñas y me dicen que su origen es de Salamina. Bueno, acá se acaba el primer capítulo que se llama Salamina y vamos al segundo capítulo que se llama Inicio de la vida en la capital. Recién nacida Luz Cecilia y 40 días después, en 1942, emprendimos el viaje a nuestro destino definitivo, Bogotá. Mamá no quería que sus hijos se educaran en provincia. Ella deseaba que nos formáramos en los mejores colegios y universidades de la capital y el mundo. Luz Cecilia y yo acabamos bachillerato en Estados Unidos. Ella estudió Bellas Artes en la Universidad de los Andes. Enrique salió ya casado para Alemania, donde hizo una especialización en aguas, después de graduarse de ingeniero civil en la Universidad Nacional. Mamá nunca fue una mujer sociable, era exigente con sus amistades. Supongo que no le importaba la soledad con tal de ver a sus hijos ocupando posiciones destacadas. Papá era muy respetuoso de la religión católica, él no era practicante, pero permitió que mamá nos reuniera todas las noches a rezar el rosario, ir a misa los domingos y tener una educación netamente religiosa. En su familia de 5 hijos hubo un sacerdote y una hermana de la caridad. Quedó huérfano de padre a los 13 años y desde esta edad empezó a trabajar para contribuir en el sostenimiento de la familia. No fue una persona con grandes estudios. Sin embargo, su gran dote personal era la corrección. Trabajador infatigable, padre y esposo ejemplar. Además de todos estos atributos, físicamente era muy bien parecido. Personaje lleno de cualidades, tranquilo, sociable y prudente. Hicieron buena pareja con mamá. Ella un motor, ambiciosa y quería que sus hijos llegaran muy lejos en estudios y calidad de vida. Además, como ya lo había mencionado, ella consideraba que nosotros éramos extraordinarios. En sus múltiples trabajos, papá fue agente viajero de licores y desde Medellín cubría el sur de Antioquia y el norte de Caldas. Pasó por Salamina y seguramente vio a mamá asomada en el balcón de la casa. Allí Cupido lanzó su flecha y se hizo esta boda. Papá y mamá se establecieron en Pereira, un centro comercial importante, donde comenzó con su negocio de rancho y licores. Allí nacimos 3 de sus hijos, todos los partos en la casa. Cuando nació mi hermana Luz Cecilia, Enrique, Henry, lo llamaba de chiquito, y yo esperamos en el almacén y oh sorpresa, llegamos y había una bebé recién nacida. Ahora reconstruyo la historia y reitero, mamá ambiciosa quería que nos educáramos en Bogotá, la capital. Ella ya había hecho todos los arreglos para que apenas naciera la niña y ella cumpliera los 40 días obligatorios de descanso después del parto, viajáramos los 5 en avión a empezar nueva vida en esta ciudad. Nos alojamos en la casa de la tía Marina, mientras papá y mamá conseguían nuestra propia casa. Tenía 5 años y ahora percibo lo extraña que me sentí cuando la tía Marina, a nuestra llegada, tuvo una hija también. Me escondí detrás de una puerta cuando llegaron de la clínica. Mi hermano Enrique, de 9 años, iba solo por la calle sin problema. Papá se organizó, tomó una casa en arriendo en el centro de la ciudad. Cuando empezaron las visitas de las tías y la abuela desde Salamina, cambió la vida.
Bogotá era una ciudad pequeña y tranquila donde podía ir y venir de la casa al colegio, caminando acompañada y a veces en los hombros de la niñera. Era una casona colonial de un solo piso y varios patios a lo largo de la edificación. El colegio lo empecé de 7 años y por lo general era de las mayores del grupo, circunstancia que me ayudó a ser líder de mi clase. El primer año entré a un colegio cerca de la casa, equipada con un asientico de cuero y un baúl de madera para guardar mis pertenencias. Un buen día, uno de los compañeros lo orinó. Para mí constituyó una gran ofensa y no quería volver a sentarme en él. Las profesoras eran las señoritas Arbeláez, educadoras por muchos años. Casualmente, estaba cerca de la casa de la tía Marina, donde pasaba el día con mucha frecuencia. En marzo de 1945 nació la hermana menor en la casa, porque mamá rehusó siempre a ir a la clínica para sus partos. Yo de 9 años dormía con mi hermana Luz Cecilia. En medio de la noche sentí movimiento extraño, pero no me alarmó para nada. A la mañana siguiente, una bebé dormía al lado de mamá. Era María Mercedes. Por estos días tengo un recuerdo imborrable. Me subí a la cama de mamá a brincar, encima una cobija azul, y ¡oh horror! Debajo la niña acostada y yo la pisé. Hubo pánico. Llamaron médico. Se le formó un hematoma en la frente y yo me escondí en un closet todo el día mientras sucedían miles de acontecimientos. Mamá vino a sacarme ya tarde y me consoló porque nada grave había sucedido. Ese closet era mi sitio especial. Tenía en lo alto un espacio grande y ahí me metía a pensar y a jugar. Tenía todos mis tesoros, cajas, cajitas, colecciones, álbumes que llenaba con figuras de animales. Con mucha frecuencia mamá nos llevaba a caminar por la carrera séptima, calle principal donde se encontraba la actividad comercial, el centro de la ciudad y edificios del gobierno. La plaza de Bolívar, rodeada de la catedral, el Capitolio, la Corte Suprema de Justicia y la alcaldía. En aquella época de los años 45, 4 fuentes adornaban el centro de la plaza y en la noche, sus chorros de agua eran de colores y claro, paseo atractivo para admirar. A mí me parecían preciosas, no me acuerdo en qué años las quitaron y convirtieron la plaza en lo que hoy es. El transporte público era el tranvía, había 2 líneas, la popular, que no tenía puertas, y las bancas de madera de extremo a extremo, abiertas a ambos lados para entrar y salir directamente a la calle. La otra línea la llamábamos la Lorencita, un vagón cubierto y más cómodo. Lo que no recuerdo es el costo del pasaje y cómo lo recolectaban. El tamaño de la ciudad permitía tener personajes extraños como el bobo del tranvía, vestido de militar, corría detrás de los vagones. La loca Margarita, toda vestida de rojo por ser liberal, caminaba por el centro de la ciudad gritando arengas en favor del Partido Colorado. La pugna entre conservadores y liberales era profunda. Papá era liberal. Me acuerdo de su disgusto cuando nos hablaba de la persecución a los militantes de este partido en ciertos pueblos del país. Nos contaba de familias enteras abandonando sus casas porque la mayoría de la población era del partido contrario. En Bogotá, esa época era tranquila, pocos habitantes y segura. Podíamos caminar sin problema en las calles y todos los programas eran en la casa de mis amigas. De niña tenía una oficina organizada en un hueco debajo de la escalera con entrada por el baño de emergencia. La emprendí con un cajón que hacía de escritorio, cuadernos de contabilidad ya usados en el negocio de papá y con pocas páginas en blanco restantes. Pasaba horas en ese hueco jugando a estar muy ocupada. Mamá me compraba ropa en un almacén llamado Luz Estela. Los señores vestidos de negro, corbata y sombrero. Ella salía muy elegante con sombrero
y cuando la moda incluía un velo tapando la cara, la quitada debía ser cuidadosa, porque las pestañas se le enredaban en la malla. Por lo general, el paseo era de las dos, ambas con sastres de paño y guantes de cabritilla. Mis hermanas, mucho menores, se quedaban en la casa. Algunas veces Enrique nos acompañaba todavía con pantalón corto, chaqueta, media hasta la rodilla y zapatos de amarrar. En una de estas caminatas, que incluían también un helado en el Monte Blanco, finalizaban en el negocio de papá. Con pavor, recuerdo una vez que con diarrea no alcancé a llegar al baño y en plena calle me escurría popó por las piernas. Mamá, muy comprensiva, me tranquilizaba y al llegar al baño del almacén se solucionó esta tragedia. Otra actividad motivada por mamá era dar un paseo en carro después de la comida de la noche. Yo siempre me les unía. Claro, ya de noche quedaba dormida en el puesto de atrás y al despertarme el paseo ya había terminado. Siento esa despertada en el garaje frío y correr a la cama para acostarme rapidito. Por esta época descubrí quién traía los regalos de Navidad. Construíamos un pesebre muy grande. Por muchos años lo hicimos con musgo y vegetación de la montaña. Árbol de Navidad jamás. Rezábamos la novena, luego venía una cena y la misa de gallo a medianoche, que era infaltable. Al regreso, directo a dormir porque llegaba el niño Dios con los regalos. Abrí la puerta y vi a mamá y papá colocando los paquetes al pie de la cama de cada uno. En una ocasión nos regalaron las muñecas que cerraban y abrían los párpados. ¡La sensación! Por algún motivo de pelea con mi hermana Luz Cecilia, tiré su muñeca contra la pared y se rompió la cabeza. Me acuerdo la vergüenza que esto me produjo. Muchos años después, ya adolescente, hablaba por teléfono por horas después de llegar al colegio. Mi hermana necesitaba el teléfono y me lo pidió. Papá me regañó y yo, furiosa, tiré la bocina al piso y la rompí. Papá no cambió de teléfono por largo tiempo y como yo era la que más hablaba, lo remendé con cinta aislante, aunque a veces se desbarataba en mis manos. Ese fue el peor castigo. Mi memoria guarda varios modelos de teléfono. El primero que recuerdo colgaba de la pared y cuando se descolgaba la bocina, contestaba una operadora y con un número de 4 dígitos se tenía que aclarar la zona donde se encontraba, centro o chapinero. Luego vino otro modelo, siempre negro con un disco perforado y ya con el dedo se marcaba el número telefónico deseado. Había aparatos de colgar en la pared o colocar sobre una mesa. En mi casa preferían el de pared para evitar que cayera al suelo fácilmente. Había uno solamente colgando de la pared del hall de alcobas. Yo dormía con mi hermana Luz Cecilia hasta los 10 u 11 años. Los bebés durmieron en el cuarto de papá y mamá por varios años. Calculo que María Mercedes pasó a dormir a mi cuarto y yo, feliz, pasé uno más pequeño que arreglé a mi gusto. Ahora puedo sentir todo el amor que le tenía. Mi mesa de trabajo la coloqué debajo de la ventana que daba al patio principal de la casa. Me gustaba hacer mapas, buscaba técnicas para colorearlos. Para el mar, raspaba la mina azul de un lápiz y con el dedo la difuminaba para representar el agua. Era meticulosa con los cuadernos, siempre limpios, con márgenes perfectos. En ese cuartico pasó mi vida de estudiante en Bogotá hasta irme a Estados Unidos los últimos años de bachillerato. En el cuarto del frente dormía Enrique, gran dormilón. Me ponía muy brava con él cuando se quedaba en cama y no salía temprano para la universidad. Varios años adelante, en 1946, entré al colegio de monjas, esclavas del Sagrado Corazón. Estas monjas españolas llegaron traídas por un presidente liberal llamado Alfonso López Pumarejo, para educar la élite femenina del país. Eran de clausura, es decir, que no podían salir de su convento.
Vestían de negro con un peto blanco almidonado y velo negro. Ellas eran las profesoras y una de ellas, la superiora, la autoridad suprema. Las hermanas, así las llamábamos, ejercían labores de aseo y cocina. Ellas vestían de blanco. Cuando almorzábamos en el colegio, nos llamaban semi-internas. Comidas deliciosas, servidas con elegancia, mesas con manteles de la tela blanca y sus servilletas compañeras. Etiqueta impecable. Entrar a sus habitaciones era prohibido, y esto llevaba a habladurías y supersticiones, como si tenían pelo o se rapaban. Cuando abrían una puerta hacia su clausura, tratábamos de mirar ese recinto misterioso. Hacíamos fila para movilizarnos dentro de nuestro edificio. Las profesoras manejaban un instrumento de madera parecido a una castañuela llamado la señal. Con el sonido nos indicaba cuándo debíamos parar, seguir caminando o cambiar de dirección. Al cruzar una monja, hacíamos una reverencia bajando la cabeza. El uniforme era bastante incómodo para jugar o hacer deporte. Era azul oscuro, abrigo con botones dorados y un sombrero de fieltro azul. En un juego con balón llamado quemados, recibíamos golpes en el pecho porque cuando llegaba el balón a ti, no podías soltarlo así viniera con mucha fuerza y literalmente te quemaba la piel. Con placer recuerdo una ocasión de lluvia en el patio. Todas las alumnas entraron al edificio para escampar y yo me quedé en el patio para sentir la lluvia y mojarme hasta los huesos. De las consecuencias no me acuerdo. Tenía 10 años entonces. Me escondí para no entrar, parada contra un gran muro de ladrillo con uniforme de paño azul, blusa beige, zapatos de amarrar y media a la rodilla. Me caía el aguacero, el pelo empapado y yo solo en ese patio enorme, estallada de felicidad. La preparación para comenzar cada nuevo año estaba lleno de sorpresas y alegrías. Nuevos libros que aumentaban el volumen con el avance a un curso superior. El olor de sus páginas nuevas y escoger el papel para forrarlos era una gran ilusión. 4 tomos de la alegría de leer, del primero al cuarto, es el ejemplo perfecto. Todavía en mi recuerdo están las primeras frases para empezar la lectura y escritura. Mi mamá me ama. Con la K se escribe kiosco y kepis. Letra muy extraña para mí. Más adelante, en los libros más avanzados, los cuentos del pastorcito mentiroso y al final, cuando pidió ayuda de verdad, nadie le creyó. El que ama al peligro, perece en él. Frases grabadas en la profundidad de mi inconsciente. Antes del primer día de colegio, con mamá caminábamos hasta la papelería Mogollón para escoger los pliegos de papel de diferentes colores: azul, rojo, verde y naranja. Yo escogía a mi gusto el color con los sellos compañeros para colocar el nombre y materia. Además, cuando ya escribía correctamente, compraba el frasco de tinta, las plumas metálicas con su cabo de madera y el secante para la tinta fresca. La tinta china, más espesa, venía en un frasco pequeño y se utilizaba con plumillas para hacer mapas y dibujos. La víspera del primer día de colegio, todo listo resplandecía con sus forros nuevos de diferentes colores, organizados en la maleta de cuero marrón. Ahí empecé mis estudios formales. Un gran edificio de ladrillo, patios para deportes, 2 capillas para asistir diariamente a la misa. Usábamos velos blancos largos para la ceremonia. Recibir la comunión era un deber para poder luego ir a desayunar panes recién horneados y chocolate caliente. La religión católica era incuestionable y a nadie se le podía ocurrir que hubiera otra manera de pensar. Ahora me acuerdo dudar de lo que nos decían los misioneros sobre los indígenas que ellos evangelizaban para que pudieran ir al cielo. Dios no podía ser tan injusto, pensaba aún muy niña.
La belleza de la primera comunión quedó grabada para siempre. El lujo del obispo y sus acompañantes, el coro de las monjas, la música y la belleza de la capilla llena de flores y el olor del incienso, mamá elegantísima, papá y mis hermanos con las mejores galas, el desayuno delicioso. Me sentía una reina. Esto sucedió en septiembre del mismo año, momento en el que se inició un grupo de amigas inolvidables. Eugenia, Mariluz, Consuelo y algunas otras que no recuerdo el nombre. Eugenia es aún mi amiga después de 70 años. Mariluz pasó mucho tiempo de su vida viajando y vive en Chile actualmente. A Consuelo se la llevó un cáncer hace unos años. Con ellas tres pasé fines de semana. Con Consuelo inventamos una rifa para financiarnos. Una caja de chocolates finos la llenábamos con otros chocolates y vendíamos las boletas. Con ella coleccioné llaveros. Tenía muchos unidos que formaban una larga cadena. El final fue triste. Por sacarlos en misa, los perdí todos para siempre. Mariluz, hija de un gran cardiólogo, me invitaba a su casa de la calle 23 con carrera séptima. Jugábamos delicioso, me ofrecían queso de pera, algo desconocido para mí. Su mamá era muy estricta y poco le permitía salir con nosotras cuando ya éramos preadolescentes. En los tiempos libres y recreo construíamos casitas con piedras y elementos del jardín. Los decorábamos con flores, ramas y solo materiales que encontrábamos en la tierra. Esto se convirtió en un concurso entre grupos de diferentes clases y consultábamos diversas opiniones para conocer cuál obra de arte era la ganadora. Por supuesto, hacíamos publicidad y campaña para ganar el premio. Cada grupo de la misma clase era cerrado. Jugábamos, chismoseábamos y disfrutábamos juntas. Esta estrecha amistad de repente sacaba del grupo a una de sus miembros que quedaba sola mientras esta pelea transcurría. Yo fui víctima y victimario, situación muy difícil de sortear. Significaba quedar sola y rechazada, sin posibilidad de entrar en otro grupo. Tan difícil era para mí que simulaba una enfermedad para refugiarme en la enfermería mientras el recreo pasaba. La reconciliación era todo un trabajo de diplomacia y política hasta lograr establecer relaciones nuevamente. Mi casa de 2 pisos moderna la estrenamos cerca del almacén de papá, en el centro de la ciudad. Recién llegados de Pereira en 1942, nuestra primera casa colonial era de un solo piso. La ocupamos por un par de años y ya papá con su negocio muy exitoso compró la casa moderna en la calle 24. En el segundo piso, con 6 habitaciones, jugábamos al hotel con las amigas. Cerrábamos las puertas y en el primer piso estaba la recepción. En esta casa viví hasta viajar a Estados Unidos. Cuando regresé, ya ellos habían cambiado de casa a una más elegante en la calle 34. Mi amiga Eugenia vivía al este de mi casa. Ya en los cerros, bajando al Parque Nacional, íbamos y veníamos caminando. Mi querida amiga Eugenia ha sido una constante en mi vida desde el primer día de colegio en 1946. Nos reunieron a las nuevas alumnas en un gran salón para darnos la bienvenida, darnos instrucciones y orientarnos en esta nueva vida. A mi lado quedó Eugenia, y siempre amigas hasta hoy. En la infancia jugábamos en su casa que quedaba en un sitio elevado de Bogotá, con parques, jardines y bosques. Casa recién construida donde viví todo el proceso de decoración y actividades sociales. Su padre, un político intelectual reconocido, vida social activa, madre elegante y preciosa. Pequeña la miraba y quedó grabada la admiración que despertaba en mí su belleza y elegancia. Bueno, hoy llegamos hasta la página 55 de Crónicas de una vida de Anabel Arias Jiménez. Pronto seguiremos en la lectura desde la página 56. Muchas gracias y nos oímos en la siguiente grabación.